Entonces yo creo que comenzamos, ¿no, Diego? Vamos a ponernos en Sí, presencia de Dios y comenzamos ya a la hora que tú gustes, mi estimado Diego. sí, ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos permitirnos estar aquí juntos un jueves más. Queremos pedirte te hagas presente en esta reunión para que podamos aprender más de ti y podamos seguir haciendo iglesia, seguir predicando lo que nos dejaste y seguir defendiendo la verdad. Te pedimos por las personas que se han ido de la iglesia, los que no están, los que se han alejado, poco o mucho, eh, y por los compañeros que no pudieron conectarse, pero seguramente podrán ver después esta lección grabada. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, nos habíamos quedado en que, bueno, vimos varias cosas. En resumen, vimos qué es el bautismo, a quién se le aplica. Vimos que desde definiendo qué es el bautismo nos da una idea, pues ya casi automática de ver a quién se le aplica. Si yo les dijera con una pequeña ventanita, ¿no? El bautismo solo es para esto, el perdón de pecados en automático, el protestante, por eso piensa, ¿no? Pues, para adultos. Pero si yo les demuestro un abanico más amplio de qué es el bautismo, cuántos significados tiene, entonces uno se da cuenta que abarca, ¿no? A muchas, pues, a toda, prácticamente a todas las personas, eh, sin importar la edad. Entonces, ni la edad ni la condición. Entonces, vimos que se le aplica a todos. E hicimos un especial énfasis en los niños o los bebés porque ahí es donde a nosotros se nos ha cuestionado mucho, que es un bautismo inválido. Y vimos que los primeros herejes fueron los pelagianos y los anabaptistas en la Reforma Protestante volvieron, ¿no? A cuestionar esto por el tema de que la sola escritura, pues como nada más se encierran en la Biblia, y no ven la revelación como ellos quieren verla, ¿no? Quieren ver ejemplos de niños bautizados. Entonces, pues reducen, ¿no? Su cosmovisión en lugar de poder ver en su máximo esplendor la revelación de Dios, pues la reducen solo a lo escrito. Entonces solamente ven una parte, no pueden ver todo. ¿Por qué? Pues porque así un pastor les dijo, que así tiene que ser el cristianismo, así les dogmatizaron, que así deben creer el cristianismo, siempre ha sido así, cuando eso no es cierto. El cristianismo siempre fue de tradición oral, una parte se quedó en la escritura y se continuó con la escritura, que fue desprendida de la tradición oral. Entonces así es como el católico continúa trabajando, como el cristianismo primitivo, ¿no? Y pues a ellos se les dogmatizó a que solo creyeran así. Entonces, pues de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, por eso todo lo quieren ver en la Biblia. Y a pesar de eso, como somos católicos y también creemos que es palabra de Dios la Biblia, procuramos, ¿no? Meternos en ese juego para que vean que aún así, aún con solo la Biblia, eh, hay versículos y cosas muy interesantes que se pueden desprender de esta doctrina y se puede ver en la Biblia también, ¿no? Entonces, pues lo que vimos que un niño puede, ¿no? A veces el protestante se extraña de que, ¿cómo crees que un niño va a ser bautizado, ¿no? Se les extraña mucho que, eh, y es una manera muy limitada de ver a Dios, ¿no? O sea, como que sientas que Dios solamente es para adultos, ¿no? Como que Dios solamente quiere tener trato con sus criaturas inteligentes, ¿no? Que son conscientes o tienen discernimiento de Dios. ¿Y qué pasa con las demás? También, pues los bebés también son seres humanos, también tienen dignidad humana igual, ¿no? Entonces, como no entiendo por qué a veces el protestante se extraña de que cómo es posible que el Espíritu Santo tenga una interacción con un bebé si el bebé no confiesa a Cristo. Sin embargo, vimos muchos ejemplos. Vimos a Samuel, vimos al profeta Isaías, vimos al profeta Jeremías, a Juan el Bautista, de que son ejemplos de que desde el vientre el Espíritu Santo ya eran santificados, ¿no? Ya estaba dentro de ellos. Entonces, esa es la intención que busca un papá cuando bautiza a sus hijos, que el Espíritu Santo también obre en su bebé y es completamente bíblico porque hay ejemplos de eso en la Biblia. Entonces no es nada extraño verlo así. Nos quedamos ahí y les iba a mostrar algunos ejemplos de algunas corrientes cristianas. Aquí tenemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en su página. Me tomé una captura de esto, que son los mormones. Y como ya algunos sabrán, en el mormonismo, digo, vulgarmente se les dice así, ¿no? Los mormones, porque
manejan un libro de un profeta que es mormón. Y, y este libro, dice ahí, ¿no? Le llaman así ellos, el otro evangelio de Jesucristo, ¿no? Donde supuestamente Jesucristo se apareció aquí en América. E incluso hasta tuvo 12 apóstoles y así toda una historia paralela a lo que sucedió en Medio Oriente, la ocurrió en América. Entonces, pues, esta persona escribe ese libro, esta revelación, y dice que pues aquí Jesucristo pues, le reveló cosas a su fundador, que es Joseph Smith, que redescubrió este libro, ¿no? Pero bueno, ese ya será tema de otra ocasión, saber la veracidad de ese libro y las cosas raras que hay ahí, ¿no? Que lo hacen ver como que en realidad pues no es un libro legítimo, ¿no? De ese tiempo que uno pensaría que es de la época prehispánica, ¿no? Pero bueno, dentro de las revelaciones hay otro libro que ellos manejan, que se llama Doctrinas y Convenios. Si mal no recuerdo, ese libro o ese Doctrinas y Convenios son como tratados en donde ellos van actualizando la revelación, porque supuestamente Joseph Smith cuando funda la iglesia de Jesucristo, que según es la restauración, que porque ya se había corrompido todo en el mundo, las doctrinas y convenios son revelaciones que se van agregando hasta el día de hoy, ¿no? Si las siguen, que yo sepa, siguen agregando, porque supuestamente Dios se les sigue manifestando a ellos, a su iglesia, y les da revelaciones a ellos. Entonces, algunas de esas doctrinas y convenios, pues tiene esta abreviación de ICE, dice ahí que pues es algo que se le dijo a Joseph Smith, bueno, al menos esas citas que están ahí, pero hay sucesores, ¿no? De Joseph Smith y de los 12 apóstoles ahí en su iglesia. Entonces, bueno, los mormones son muy, muy criticados por otros protestantes, ¿no? O sea, ni siquiera se les toma en serio. Lo que son los testigos de Jehová y los mormones son como, diría yo, los más bulliados, ¿no? Dentro hasta del mismo protestantismo. Y fíjense aquí, en el apartado del bautismo eh, de niños, dice aquí la práctica, dice, innecesaria, dice que es innecesaria, ¿no? De bautizar a los bebés y a los niños pequeños antes de que lleguen a la edad de la responsabilidad, o sea, de los 8 años. ¿No? O sea, bueno, te digo, o sea, ellos toman, es que una parte, según ellos, una revelación que tuvieron es que Dios les dijo que a los 8 años, a partir de esa edad, ya el niño es consciente y ya se les debe bautizar a partir de los 8. Antes no, que porque antes ya le pertenece al reino de Dios, ¿no? Según esto. Dice, el Señor condena el bautismo de niños. O sea, fíjense, una cosa es decir, como los otros protestantes que dicen, no es bíblico. Para esos protestantes, el católico lo único que hace es mojarle la cabeza a los bebés, pero no vale nada eso, ¿no? Para ellos no es bautismo. Bueno, los mormones no solo dicen que no es bíblico, ¿no? Sino que dicen que es condenatorio, o sea, ya casi casi eres Satanás si le si bautizas a un niño, ¿no? Y dice eso según la cita de ellos en el libro de Mormón, hay un apartado, un libro que se llama Moroni, y está en estas citas, ¿no? Lo puedes buscar en internet, también está en internet ese libro. Yo lo tengo impreso, ¿no? También lo uso para de repente ahí leer algunas cosas para conocer lo que ellos creen. Dice, al nacer los niños son inocentes y libres de pecado. Eso, eso sí es antibíblico, decir que un niño es libre de pecado. Hay una cita en Job, ya no me acuerdo cuál es, que no está muy bien traducida en la Reina Valera, pero ahí dice, hay una traducción, la de la Septuaginta, si mal no recuerdo, donde ahí dice que uno es impuro desde el primer día de nacimiento. O sea, decir que un niño, un bebé es libre de pecado desde que nace, eso va totalmente en contra de la doctrina del pecado original, porque pues, tú cargas con eso. Bueno, ellos sí dicen eso, ¿no? Se atreven a decir eso. A pesar de que en sus Biblias está eso, ¿no? De la doctrina del pecado original. Dice, están libres de pecados, dice, y Satanás no tiene poder para tentarlos hasta que comiencen a ser responsables. Y aquí está la cita que ellos ponen, que supuestamente esto viene de Doctrinas y Convenios en este capítulo. Dice, por lo que no tiene necesidad del arrepentimiento ni el bautismo. Dice, se le debe bautizar a la edad de 8 años. Y según se le reveló en esta cita, aquí lo pone. Dice que es una solemne burla ante Dios que bautices a los niños pequeños. Todos los católicos pues, nos estamos burlando de Dios, ¿no? Según ellos, al bautizar a los bebés. Eh, y bueno, claro, o sea, si tú le agregas información que no es, o sea, si tú agregas libros que no están en la Biblia y en esos libros convenientemente te dice eso y tú los tomas como palabra de Dios, bueno, pues de acuerdo a su revelación de Dios, pues sí está bien lo que dicen, ¿no? Aquí ya la cuestión sería el debate saber si esos libros, verdaderamente el libro de Mormón y Doctrinas y Convenios y esas revelaciones son auténticas, ¿no? Porque también en las revelaciones a Joseph Smith se les dijo que puede ser polígamo, ¿no? Que puede tener muchas esposas. Y algunas veces todavía eso lo reniegan ellos, ¿no? Que no es cierto, algunos dicen que no es cierto, algunos ni saben eso, ¿no? Dentro de su historia eso existió. Y era palabra de Dios, se dejó de hacer.
cuando hubo un cisma en los mormones, este, hay otras iglesias que también se llaman de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos sí retomaron algunos la poligamia porque dicen que era la doctrina más pura que Joseph Smith había recibido, ¿no? Pero tuvieron problemas hasta con el gobierno porque ven que ellos se originaron en Utah. Entonces lo veían como una perversión y en aquel tiempo era muy escandaloso eso, que hubiera hombres que vivieran con varias mujeres. Pero bueno, en fin, es todo un debate y toda una historia, ¿no? Hablar de esta iglesia y de sus orígenes y de su profeta. Bueno, acá dice, miren, los niños serán bautizados cuando tengan 8 años de edad y ponen la cita de supuestamente la revelación que se les dio. Dice, todos los niños que mueren antes de llegar a la edad de la responsabilidad se salvan en el reino celestial, que es más o menos lo que sostienen los demás protestantes, ¿no? Que ya lo vimos, que un niño ya es salvo, ¿no? Aquí convenientemente se les dijo la edad, ¿no? A los 8 años. Pero los otros protestantes, ¿hasta qué edad es un niño, ¿no? O deja de ser un niño. Habría que definir eso, porque si dices, es que los niños ya son salvos, porque los niños son como hay que ser como niños porque a ellos les pertenece el reino de Dios, ¿no? Como dice ahí en Marcos 10. Pues sí, yo preguntaría, pero ¿a qué edad, hasta qué edad ese niño pertenece al reino de Dios? Sigue siendo niño. Para algunos, un niño sigue siendo niño a los 12 años pero para otros ya es un adolescente, ¿no? O un joven. Entonces es súper arbitrario eso. Entonces, hay protestantes que ahorita lo vamos a ver, como por ejemplo los de la luz del mundo, dicen que a partir de los 14 años. Y ellos, así como nos critican que no somos bíblicos, yo les preguntaría, bueno, en la Biblia, ¿dónde dice que a los 14 años pues, hay que bautizarte, ¿no? A partir de los 14 años el bautismo. Y de ahí es donde te das cuenta que son puros agregados bíblicos, o sea, es algo extrabíblico a lo que tienen que recurrir para sostener su postura, ¿no?